¿Sabías que donde estoy caminando exactamente antes de ser un parque público era un cementerio? Hoy vamos a explorar un lugar en el centro de Caracas, donde nace el misticismo, promesas y el mayor secreto para su época. En este episodio nos adentraremos en la historia del cementerio de los incurables, hoy reformado como un parque turístico para los pobladores. El objetivo: subir hasta uno de los puntos más altos de la colina para descubrir quién es el sacerdote de la capilla de Lourdes, su pasado y su fatídica partida de este plano. Muchos dicen conocer su historia, otros que lo han visto caminar por la oscuridad. Lo cierto es que ha trascendido en el tiempo. Bienvenidos al Calvario. En la época colonial de Venezuela, era reconocido estas colinas por ser el cementerio de los olvidados. Antes de ser un paseo o un parque público, estas colinas eran una zona de descarte. Al ser un terreno elevado y alejado del centro colonial, se ubicaba para enterrar a quienes morían por pestes o protestantes, que no podían estar en cementerios católicos. En la época colonial eran muy respetadas estas colinas porque decían que se escuchaban los gritos de las personas que estaban aquí enterradas. Eran esclavos o personas que estaban muy enfermas. También en estas montañas o en esta colina lo llegaron a enterrar. Esta colina, luego de ser testigo de icónicas batallas, de ser un cementerio, cambia en 1883, cuando se vuelve un parque público y se reestructura la visión fantasmal del lugar, llamándose así Paseo Independencia. Caracas es una ciudad que camina sobre secretos, y por acá, estos 90 escalones, simplemente hay personas que suben para tomarse una foto, pero no saben el verdadero significado de estas colinas icónicas. Con el tiempo, la costumbre se volvió religión. La gente subía las escaleras del Calvario de rodillas, haciendo sacrificios físicos con una combinación de fe, psicología del esfuerzo y tradición histórica. En casi todas las religiones, subir una montaña o una escalera representan el ascenso al cielo. El creyente siente que el perdón o el favor recibido no puede ser a gratis. El dolor físico en los escalones es la moneda con la que demuestras a Dios que su agradecimiento es real. Al hacerlo frente a los demás, el penitente está dando testimonio de su fe. En la cultura popular caraqueña de siglos pasados, esto otorgaba cierto respeto o estatus espiritual dentro de la comunidad. Los 90 escalones, las personas los subían de rodillas, porque en la época, tanto colonial como hasta el sol de hoy, cuando yo era niño lo veía, personas subiendo de rodillas, pero eran porque pagaban promesas a Dios. Por eso es que se tomó también mucho esa cultura o ese imaginario colectivo de que cada una de las personas que subían eran porque pagaban promesas o porque eran como elevados a Dios. O sea, imagínate subir esos 90 escalones de rodillas. Si yo estaba subiendo ya estaba cansado, imagínate ahora con este sol y con esos 90 escalones de rodillas. Detrás de mí se encuentra el Arco de la Federación. Este arco fue un sueño de un presidente de la época para convertir a Caracas en la pequeña París. Pío Garibaldi fue un artista muy reconocido aquí en Caracas, tanto así que Joaquín Crespo en 1895 lo invitó para poder crear esta obra, pero no contaba con que Pío Garibaldi era un poco rebelde y su humor era muy ácido. A finales del siglo XIX, la política en la época no solo se hacía con fusiles, sino con gestos arquitectónicos diseñados para humillar al enemigo derrotado. Bajo la mirada política de Joaquín Crespo, un equipo de maestros dio vida a este gigante. El arquitecto Juan Hurtado Manrique trazó la magnitud de sus muros, mientras que un joven Alejandro Chatén perfeccionó cada uno de los ángulos técnicos de la estructura. Pero fue el cincel del italiano Emilio Garibaldi el que le dio voz. Sus relieves no solo son adornos, son el rostro del artista. Sin embargo, el italiano Pío Garibaldi era conocido en Caracas a finales del siglo XIX por ser un artista brillante, pero con un carácter rebelde y sentido del humor un poco ácido.
Se dice que la relación entre el poder de Joaquín Crespo y el artista Pío Garibaldi terminó siendo una mezcla de sumisión y rebeldía silenciosa. Diseñó una arquitectura que exigía materiales nobles, pero que fue ejecutada con una mezcla de yeso y mampostería, una fachada de lujo para una realidad precaria. Fue su forma de decirle al caudillo que su imperio era tan superficial como la piel del arco, una joya que, de no cuidarse obsesivamente, se dañaría por su propio peso. Dentro de este mismo arco, aparte de que hay dos guardianes aquí, una que tiene un león y otra un tigre, se dice también que fue creado como un portal. Este portal es entrar a un camposanto a la ciudad. Entonces, como que dentro de cada una de las partes de este arco, me parece muy peculiar que hayan pequeños secretos dentro de él. Cuenta la leyenda que Garibaldi estaba muy molesto por los retrasos de los pagos o por la exigencia del presidente Joaquín Crespo. Se dice que en una de las figuras alegóricas de los laterales, el artista esculpió su propia cara, con una expresión de desprecio o burla hacia quienes subían el Calvario, dejando su huella eterna en un monumento que él consideraba una propaganda política. Llegamos al punto más denso del parque, la Capilla de Lourdes. Inaugurada en 1885, está situada en una de las terrazas más altas del parque, lo que la hace más visible desde casi cualquier punto de la Caracas antigua. La devoción a la Virgen de Lourdes estaba en pleno auge en Europa tras las apariciones en Francia en 1858. Construida en una colina, buscaba replicar esa conexión espiritual entre la altura y lo divino. Es un estilo gótico que no encaja con el resto de la ciudad, pero lo más extraño no es la arquitectura, sino por qué nunca abren sus puertas. La capilla de Lourdes. Detrás de estas puertas se encontraba un sacerdote. A finales del siglo XIX, la leyenda cuenta que el sacerdote se enamoró de una dama de alta sociedad. Luego de que lo descubrieran, lo iban a destituir de su cargo. Sabemos que en esa época era muy delicado todo este tipo de temas y más con la religión. Vincular una cosa con la otra y el respeto lo perdías completamente. Agarra una cuerda, la guinda dentro de esta capilla y se ahorca. Pasan años y dicen que esta misma cuerda quedó ahí guindada por mucho tiempo. Aquí no se puede entrar obviamente a la capilla, hay un candado, incluso cuando lo reestructuraron pusieron una cámara. No, y no se ve nada por dentro, bueno, no hay nada prácticamente por dentro. Ya pusieron rejillas también, para que la gente no partiera las ventanas como antes. Aparte de tener un miembro masculino aquí, ¿qué es esto? Un tipo de tumba. Simplemente dejaron ese pedazo sin pisar. La Capilla de Lourdes es una de las tantas historias que pasaron la barrera del tiempo. Entre los pobladores de la zona se habla mucho de esas colinas, de aquellos que en su tiempo fueron olvidados y dispersos en muchas tumbas. Que de no ser el cementerio construido oficialmente, sí fue el mejor lugar en su momento para el descanso de muchos desamparados. En mi despedida, sentía que había descubierto un pequeño fragmento de la historia que se había olvidado, que hoy, entre sus hermosos jardines, solo quedan mitos y leyendas. Comenta si sabes algo de este lugar, suscríbete si te gustó el contenido y regálame tu like. Y como muchos dicen por ahí, nos vemos en el cielo.